Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Ingeniero Víctor Melara García, muchísimas gracias siempre por tu apoyo, compañero querido de Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo. Queridos amigos, un privilegio estar transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, junto a la muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000, ustedes ya la conocen. Tendremos una mesa extraordinaria donde participará el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y ahorita va a arrancar el maestro Gerardo Castilleja. Vamos a decirles que hemos estado aquí y estamos todavía en el Club de Periodistas de México con Paola Guzmán, una extraordinaria periodista de RT. Vinieron a visitarnos este canal de RT. Recuerden que está en Telegram y está en otras vías de comunicación a través del internet. No hay que perder la información y la pluralidad de la información, si no, no es información. Hay que contrastar, queridos amigos. Y bueno, pues les agradecemos a ustedes su confianza, su compañía, su participación en nombre de nuestro productor y director Maurice Salum. Gracias, ingeniero Gerardo Castilleja. Yo quisiera arrancar, si fueras tan amable, después de que compartamos algunos puntos importantísimos del webinar, el webinar que fue el día de hoy, que nos impartió de manera totalmente gratuita el profesor Michel Chossudovsky. ¿Cuál sería la posibilidad de la desaparición de la OTAN cuando la base fundamental de que existiera pues ya no es? ¿Qué es lo que tú nos pudieras decir, si eres tan amable? Adelante. Gracias, Marta Celeste. Sí, creo que hay que tomar en cuenta las voces que se están multiplicando en diversas partes. Yo me pongo primero en discusión lo que dijo el coronel del ejército de los Estados Unidos, retirado, que ha hecho declaraciones muy atinadas, puntuales, Douglas MacArthur. Él lo dijo anoche, estuvo el día 30. El día 30, en el mismo día que Putin presentó su informe a la ceremonia de adhesión de las regiones y de las repúblicas, ese mismo día en la noche, en Fox News, Douglas MacArthur dijo algo que para muchos pasó desapercibido en los Estados Unidos, pero lo cierto es que Douglas dijo lo siguiente. Perdón, maestro querido, vamos a corte, enseguida regresamos. Gracias, queridos amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace 22 años, queridos amigos, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México en Filomeno Mata número 8. Bueno, queridos amigos, aquí con Ceci Tapia, ustedes la ven. Estamos desde el club, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y el maestro Gerardo Castilleja. Maestro Gerardo Castilleja de la Fundación Schiller, si fueras tan amable con el tema de esta posibilidad o cuál es la necesidad, y no digo como posibilidad solamente de deseo, sino también como por la cuestión jurídica internacional, la existencia de la OTAN. Te escuchamos con mucha atención. Sí, estaba comentando que el mismo día que el presidente Vladimir Putin presentó este discurso importantísimo, yo lo sugiero que lo puedan leer, ya está en español, ese mismo día, el día 30, viernes 30 de septiembre,
en la noche en el canal muy Pues visto estamos al aire, ya no te estás escuchando. Perdóname, Gerardo, te dejaste de escuchar hace como un minuto. Si puedes retomar, por favor. Sí, ¿se Adelante. escucha bien? Ok, decía Ahorita yo que el sí. mismo... sí se escucha. El día que el presidente Putin presentó su informe ante la ceremonia de adhesión de las repúblicas, de las dos repúblicas y las dos regiones, ese mismo día en la noche, en un canal muy visto, en Fox News, en los Estados Unidos, el coronel retirado Douglas MacArthur planteó precisamente este asunto. Es muy probable, dijo, que la OTAN se va a fragmentar y se va a disolver. Y la razón, bueno, es que nadie en Europa, nadie cree que Rusia haya volado o destruido los gasoductos Nord Stream. Hay encuestas en Alemania que se han hecho a la población, si están de acuerdo o no a la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania, y la verdad es que la gran mayoría, abrumadoramente la población alemana, no quiere la guerra. Quiere que termine esa guerra, que haya una negociación y que se pare la guerra. Así que Putin, por el lado de Putin, él ha entendido, es muy listo, y entendió que nadie en Washington quiere negociar con él, y que finalmente quien controla la OTAN, pues son los Estados Unidos, es Washington. Por lo tanto, la decisión que tomó Putin fue, pues, intensificar la operación militar. Así que lo que dice el coronel, muy importante en la televisión estadounidense, es que Polonia, solamente Polonia, y algunos otros funcionarios en Washington son los que abiertamente quieren la guerra contra Rusia. No solamente, extender la situación que ya está muy complicada en Ucrania y extenderla a Rusia. Así que aquí el asunto que tendríamos que agregar a lo que no dijo el coronel MacGregor es que en este proceso en el cual se va a fragmentar la OTAN por todas las diferencias que tiene entre los miembros, lo que puede ocurrir, que lo dijo el profesor Chosunovsky hoy en su webinario excelente, es que podría desatarse una guerra nuclear. Esto es real. Estas son posibilidades que los expertos reconocen la situación por las mismas formas como está estructurado los sistemas de defensa y los sistemas de alerta temprana, donde un error, un sabotaje, podría llevarnos a una situación verdaderamente terrible, terrorífica, de una confrontación nuclear. Así que la presión que hay sobre los gobiernos europeos es inmensa. Y eso va a hacer que los propios gobiernos se empiecen a caer. Ya pasó en Italia, el gobierno se cayó. Se habla de una posibilidad ya de que caiga el gobierno alemán, porque la situación también es que la población está saliendo a las calles y está demandando todas las soluciones a los problemas que el gobierno, los políticos, no les dan solución ni a la hiperinflación que ya sufren, ni al control de precios, ni a la forma en cómo se están viniendo abajo grandes empresas, pequeñas, medianas y grandes. Incluso hay una migración ya de empresas porque no pueden pagar el costo de los energéticos. Así que hay otras voces, por ejemplo, un exredactor de los discursos de Donald Trump, que se llama Darren Beattie. Darren Beattie también estuvo en televisión, me parece que en el mismo canal Fox News, y él todavía fue más allá. Y dijo, bueno, miren, en realidad se preguntan muchos, ¿por qué los europeos están en silencio cuando les están destruyendo una vía fundamental de energía, dado que Europa es un continente industrial? Entonces les están cortando la principal vía de energía. Eso significa que los están llevando a una desindustrialización. ¿Por qué entonces los dirigentes europeos están en silencio? Y la respuesta no puede ser otra. Bueno, porque están actuando como vasallos ante el temor de que se dan cuenta de que el sabotaje del Nord Stream muy probablemente vino desde la propia OTAN, desde las manos, fuego amigo, y entonces una casta dominante en la OTAN, ¿verdad?, que siempre ha odiado. Estas son palabras de este exredactor de discursos de Donald Trump. Dijo, la casta dominante en Europa ha odiado la estrecha relación
entre Alemania y Rusia. Y es una relación natural. Bueno, Alemania es una nación industrial que requiere energía y Rusia tiene abundante energía. Entonces la complementariedad entre las dos es enorme. Y para romper esa relación, entonces se obsesionan en destruir a Rusia y también, como lo dijo el profesor Chosunovsky, destruir a la economía europea, que dependa de los Estados Unidos, y entonces, con una misma operación geopolítica, pretenden que pueden arruinar la economía rusa, ponerlos de rodillas, hacer una partición de Rusia en pedazos, que puedan poner a pelear entre sí, y, de paso, controlar a los europeos que van a depender energéticamente de los Estados Unidos. Este es el plan. Ahora, esto se está viniendo abajo por la enorme resistencia que ya se está presentando en Europa. También hay que entender que los Estados Unidos, hay focos, hay grupos que están completamente en contra, que ya entendieron que estamos al borde de una confrontación nuclear entre las superpotencias, y el ciudadano que no esté preocupado por esto, pues es que no está entendiendo nada de cómo está la situación en el mundo. Antes de irnos al corte, tengo todavía otro minuto, maestra. Bueno. Sí, son 3 minutos. Gracias. Adelante. Sí, entonces, el asunto aquí es, el Nord Stream, este ataque a los gasoductos, es el ataque más significativo que se haya hecho a la infraestructura en Europa, quizá en toda la historia. Y entonces, la situación es tal que Rusia está teniendo muy claramente que ellos necesitan, como lo dijo con Xi Jinping, Putin lo ha dicho con Xi Jinping, estamos presenciando el surgimiento de un orden mundial más justo. Y esto es un proceso que ya no pueden detener ni Occidente, ni la OTAN, ni nadie puede detener, porque es un proceso en el cual están involucrándose muchas naciones. Y aquí tenemos que ver lo que se empezó a construir desde 2013, cuando Xi Jinping inauguró en el centro de Asia la iniciativa de la Franja y la Ruta, un programa impresionante de infraestructura y de cooperación para todo un continente, el más grande continente del planeta, que es Euroasia. Y esto ha venido ganando muchos adeptos, mucha cooperación. Se empezaron a forjar otras alianzas de las cuales hemos hablado, y se forjarán más. Lo que el común denominador de la humanidad es que todos queremos desarrollo, todos queremos que haya paz, y así el potencial de la humanidad, que es inmenso, se puede desarrollar. Pero tenemos que impedir que esta crisis, ¿verdad?, económica, producto de todas las prácticas de especulación financiera que nos conduce a la guerra, se tiene que parar. Y la salida para esta crisis de guerra es cambiar el modelo económico prevaleciente, el modelo económico de saqueo, de privatizaciones, de especulación financiera, que nos ha hundido, incluso a los países desarrollados, que también sufren los problemas de este sistema depredador. Así que la solución está tan cerca como la propia crisis que se agudiza día a día. Necesitamos que los ciudadanos, pues esto es lo que planteamos en todos los foros, los ciudadanos tienen que estar muy conscientes de que estamos muy cerca tanto de una recuperación económica global como de una situación de guerra. Este es el momento tal vez más crítico que nos ha tocado vivir, y nos toca a nosotros ayudar a resolverlo. Pues eso es cuanto sobre el comentario de hoy, maestra. Maestro querido, pues muy claro. Aquí precisamente es importante el que nos demos cuenta del poder ciudadano internacional. Precisamente gentes hayan salido a las calles
hablando de movimientos europeos que están inconformes por el empujarlos a una guerra y además en detrimento de su sustento, de su salud, porque estar congelándose en el invierno crudo, muy crudo que se viene, y por muchas otras cosas se ha hecho esto evidente y está creciendo la inconformidad, pero también la evidencia. Yo creo que algo que fue un golpe que se dieron a sí mismos, no como los autogolpes que se han dado deliberadamente. Yo creo que en este no calcularon por su soberbia lo que iba a significar bajar a un señor que era presidente de Estados Unidos. Lo bajaron de las redes y entonces se ungieron como los dueños del mundo o los dueños de lo que ellos dicen que es la verdad. Entonces esto también yo creo que fue un duro golpe para ellos mismos, más allá de quien simpatice o no con el señor Trump. Aquí nunca se había visto eso, y el hecho que a él lo hayan bajado es que fue evidencia de que él está en contra de ese mismo sistema. Entonces, pues fue un golpe que se les reviró, fue un boomerang. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón en la Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, ahorita comentábamos en el corte precisamente asuntos bien interesantes sobre el INSABI. El doctor Rodolfo Ondarza Rovira, neurocirujano, científico, defensor de derechos humanos, lo ha comentado en reiteradas ocasiones, pero yo te pediría, doctor querido, si fueras tan amable, en compartir tus puntos de vista sobre la conferencia de Juan Ferrer, titular del INSABI, en la Cámara de Diputados, y si fueras tan amable también tú estás atento y todos debemos estarlo, a que es el mes del cáncer de mama, tengamos la autovigilancia, ¿no? El estar con nuestros médicos y también recordar que la alimentación tiene que ver en las incidencias de cáncer. Entonces, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te escuchamos con mucha atención. Sí, muchísimas gracias, Celeste. Pues si me lo permiten, antes de pasar a ese punto, quisiera subrayar algo sobre lo que han estado comentando de manera tan magistral, y es la cuestión de que Suecia y Dinamarca excluyen a Rusia de las investigaciones sobre las explosiones y sabotaje los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Entonces, es bien interesante ese hecho también, la exclusión de Rusia de estas investigaciones. Y por supuesto, pues también lo que ha comentado... Aquí es satisfacción no pedida, acusación manifiesta, porque al hecho de excluir a Rusia quiere decir que temen que Rusia esté ahí. Quien no nada debe, nada teme. Así es que es más otra evidencia más. Adelante, doctor. Y el otro punto es también esa propuesta del Parlamento Europeo para que Zelensky tenga el premio Nobel, ¿no? Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha visto notablemente indignado por este hecho, porque cómo es posible, como él lo ha externado, que uno solo de los actores de un conflicto bélico pueda ser reconocido con esa distinción, independientemente, ha dicho él, de si participamos de un lado o de otro. ¿Cómo es que uno de los actores de la guerra va a recibir el Premio Nobel de la Paz? Y tiene, yo creo que toda la razón. Eso es algo totalmente inaudito. Si ya se ha dado el Premio Nobel a Kissinger, se ha dado el Premio Nobel a Obama, por ejemplo, que no merecían el Premio Nobel de la Paz, ahora se lo quieren otorgar a Zelensky. Es algo totalmente increíble, Celeste.
Y en relación a la comparecencia... Una manera de que ellos solos hacen evidencia de esos instrumentos del camuflaje, como lo decían en el webinar. Es camuflaje, se han camuflajeado detrás de organizaciones que en pro de la paz, de la libertad de expresión, y es todo lo contrario. Entonces, aquí, precisamente, qué bueno que lo subrayas, doctor querido, porque como a un señor como Obama, con la cantidad de armas y de bombas y de toda destrucción que ocasionó, le dieran el premio Nobel de la Paz. Entonces lo que pasa es una indignidad hacia ese premio, que en algún momento fue un premio que creíamos muy importante y que ofrecía y que obedecía, a criterios verdaderamente científicos y de derechos verdaderos, de defensa de los verdaderos derechos. Y ya nos damos cuenta que no, es una entidad de servicio para la oligarquía y simplemente para el status quo de esos intereses. Te seguimos escuchando. Gracias, doctor. No, y tienes toda la razón, Celeste. Pues Obama reforzó en 2009 la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán. Propuso hasta 2016 la retirada de tropas de este país y aprobó en 2011 los ataques aéreos en Libia contra el régimen de Muammar el-Gaddafi, y se volvió a involucrar militarmente otra vez en Irak tras el avance yihadista de 2014, a pesar de que teóricamente se está impulsando la retirada de sus tropas. En fin, es increíble esta propuesta del Parlamento Europeo, que también a nuestro país nos ha tratado de golpear, y que gracias a nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador, México ha salido con mucha dignidad al paso. Y pues sí, pasando a otro orden de ideas, en comparecencia en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, aseguró que ya no vamos a requerir de los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas de servicios para proyectos, lo que es conocido como la UNOPS. Esto es porque hoy contamos con el total apoyo de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública, de la organización del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de las 32 entidades federativas, dijo Ferrer en su comparecencia en la Cámara de Diputados el día de hoy. Por otra parte, pues también dijo que con el acompañamiento de instituciones públicas del país iniciamos la compra consolidada previendo todo convulsionamiento que tiene el mundo. Mencionó que pues estamos comprando medicamentos de 2023 y 2024, lo cual es muy importante para todos nosotros. Aseguró también que ya están comprando estos medicamentos, suprimiéndose el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, 1,200 claves de estos medicamentos que se tenían en el catálogo y que ya eran obsoletos, ya no se fabrican en el mundo. Entonces él está consciente de eso y es algo de las cosas que se han eliminado. Sin embargo, en 2021 la actividad de este organismo internacional resultó un fracaso, comentó, y la Administración Federal tuvo que adquirir más de la mitad de los fármacos mediante compras directas, lo que resultó más caro. Adjudicaciones directas, y esto también lleva a la corrupción. Qué bueno que ya lo quitaron. Eso sin contar el desabasto de fármacos que imperó en el sistema de salud público. Ese es un buen punto para Ferrer. Fue en 2019 cuando se firmó un acuerdo marco para que la UNOPS pudiera ayudar en las compras de medicamentos al gobierno mexicano, y en 2021 el gobierno federal le encargó la primera adquisición de medicamentos. Y finalmente, para 2022, la UNOPS participó solo en el 10% de la compra, aunque originalmente tenía que llevarla a cabo por sí sola, pero el INSABI prácticamente absorbió la totalidad, como recordamos. Ferrer también aseguró
que el país cuenta con todos los medicamentos y afirmó, ahora estamos trabajando en mejorar la distribución para que esos medicamentos lleguen al paciente. Necesitamos que los medicamentos no se queden en los almacenes y en las manos de quienes no lo requieren. Por ello agradecemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de Birmex, expuso. Y bueno, también comentó Ferrer que Birmex será el responsable del Sistema Nacional de Distribución. Entonces ya con esto tenemos la explicación de todo lo que estuvo pasando a lo largo y ancho de la pandemia y cómo se tuvieron que hacer una serie de modificaciones en donde pues no cumplió la UNOPS los acuerdos que inicialmente se habían realizado para las compras consolidadas de medicamentos, cómo se tuvo que hacer las adjudicaciones directas y cómo ahorita pues ya se está volviendo a cambiar el rumbo para que no haya desabasto y que estas compras de medicamentos lleguen a quien más lo necesita, a todos los pacientes que así lo requieren, Celeste. Importante datos, hay que entender el esfuerzo que se ha hecho y se seguirá haciendo para recuperar una devastación en la que dejaron a nuestro país, no solamente en la cuestión de inseguridad, de injusticia, de una penetración de corrupción tremenda y de desaseo, por ejemplo, en el Poder Judicial, sino pues también en el sector salud, un sector fundamental. Se ha tenido que pues ahora sí que recuperar muchas cosas, hasta deconstruir, primero tirar algunas cosas para luego a partir de eso hacer una verdadera reconstrucción. Está siendo difícil, pero ahí está siendo también exitoso todo este tránsito. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ¿qué nos quieres compartir antes de irnos al corte? Ya es muy corto, pero de este compromiso que debemos de tener todos para impulsar a que nos exploremos y también a que cuidemos nuestra alimentación para prevenir el cáncer de mama. Sí, por supuesto, yo creo que es un tema que dejamos para un programa subsecuente. Simplemente ahorita recordar que el mes de octubre es el mes rosa, en donde pues se procura sensibilizar sobre el autocuidado que debe tener la mujer, sobre el cáncer de mama, dado que es la principal causa de mortalidad de las mujeres en todo el mundo. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Queridos amigos, no se despeguen de su aparato, de su radio, de su teléfono, de donde nos estén escuchando, queridos amigos, aquí en Radio Cañón. La maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, hará comentarios importantísimos que tienen que ver con economía y con un análisis más general de temas que ya verán. No se despeguen. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, en su programa Voces del Periodista, este programa con más de 22 años de transmisión. Queridos amigos, tenemos a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad1000, no tenemos mucho más que hablar que ella como defensora de derechos humanos, y además también ella es fiscalista, pero aquí nos va a tocar temas fundamentales que tiene que ver con un contexto de México ya en las consecuencias de la guerra, que tiene que ver también con la economía, con el alimento, en fin. Esto y otros temas interesantísimos, Ceci, querida, y ella atenta en las redes. ¿Qué nos comenta, Ceci, linda?
Pues sí, primero de redes sociales, porque en México se ha bajado muchísimo. Bueno, ya escuchamos el análisis del maestro Gerardo, que es súper interesante, súper internacional, lo que está pasando en México con el doctor Ondarza y lo que sucede con los hospitales, que es un tema de interés nacional. Pero las redes sociales están entretenidas en un show que están dando los panistas, y este tema es muy duro, porque en la mañana amanecieron ofendiendo a la senadora Lili Telles, que ella lo hace a propósito para dar un espectáculo, para tapar lo que está sucediendo con el gobernador de Tamaulipas, que está prófugo, que el Instituto Nacional de Migración ha lanzado una alerta, ya nos lo comentó también el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pero el tema es que él está contestando en su propio Twitter. Seguramente tiene alguien que lo está haciendo, y si ustedes recuerdan, los twitters tienen una manera de poner la ubicación, pero él dice: dejen de perseguir a los opositores. No. Él está acusado de participar en delincuencia organizada, y no solamente en México, y además de haberse robado hasta una pluma, ¿no? Sino que en Estados Unidos también la DEA ha lanzado, y no desde ahorita, sino hace mucho tiempo, y lo habíamos comentado también, narcomantas salieron cuando él incumplió con los tratos que había hecho con los grupos delincuenciales con el que había hecho acuerdos. Si ustedes recuerdan esto, y además que también lo pueden documentar en las redes sociales, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que es el tema que el día de hoy han intentado, o que en estos últimos días, de hablar del nuevo gobernador, lo que decíamos, ¿no? De gritar, ahí viene el narco, cuando ahí viene el lobo, y el lobo es el que lo grita, ¿no? Entonces hay que estar como muy atento a esas cosas. Pero bueno, vamos rapidísimo a algo que va a impactar la economía nacional, la economía mundial. Resulta que en México se ha hablado de la importación de carne, y el tema de esto de la importación de carne, disculpen, es justamente para dejar el tema de que tengamos nosotros un problema muy grave de inflación. Lo mismo pasó con un acuerdo que se firmó el día de ayer contra la inflación y la carestía, que es mediante regular el tema del maíz, y así evitar que la canasta básica siga aumentando en un 8%. Todo este plan, hablando de la harina de maíz que nosotros conocemos cuando está húmeda como masa, y que es muy famosa en los hogares mexicanos, pues ese tema sí tenemos que estar muy atentos, porque se prohibió la exportación. Bueno, aunque sé que hay acuerdos, pero es muy importante que el gobierno tome en cuenta que primero van los mexicanos. Exacto. Antes que los extranjeros, y no así como lo están haciendo malamente los europeos, que pareciera que la guerra de Estados Unidos no es solo contra Rusia, sino es contra todo el Parlamento Europeo, y aún así ellos siguen cometiendo errores que van a sacrificar al pueblo europeo, de todos, hablando de Alemania, hablando de Francia, España, o sea, todo el mundo que va a sufrir. La población es lo de menos, a ellos les interesan sus intereses, y lo que les vale, son sus intereses, y además precisamente ese es el objetivo, ¿no? El acabar con países y con fuerzas políticas. Así es que bueno, pues te seguimos escuchando. Aquí hay un tema también que hay que echarle un ojo. ¿Qué sucede con resulta que Estados Unidos dice: vamos a topar el barril de petróleo ruso? Eso también va a jugar en la economía mundial, y entonces Rusia se reúne con el rey de Arabia Saudita, y acuerdan reducir la producción de 2 millones de barriles diarios. ¿Para qué? Para que aumente el precio del petróleo. Y de todas maneras, las cosas no salen como Estados Unidos desean, pero esto es un golpe y una demostración que ellos ya no mandan, que realmente los otros países ya no están sujetos a ellos, excepto la comunidad europea, que sigue cometiendo estos errores, y que de eso nos va a costar, Celeste querida, un problema enorme de carestía. Y que bueno, pero el tema más difícil y que hay que reconocer, hace 8 años que Rusia estuvo denunciando ante la ONU los ataques de Ucrania contra la población rusa, los asesinatos, masacres e inclusive crímenes de lesa humanidad. El día de hoy la ONU anuncia
anuncia o anuncian estos premios, de darle el Premio Nobel de la Paz a Zelensky, después de todas estas cosas, es una vergüenza. Bueno, ya se lo dieron a Obama, a Kissinger, a no sé cuánta gente que se ha dedicado a la masacre. Digo, esto es una vergüenza y yo creo que ya es tiempo de que dejemos nosotros de dejarnos llevar por el show mediático de redes sociales y de medios, porque esto no puede continuar, es contra cualquier lógica, querida Celeste. Es mi comentario. Gracias, Ceci, querida, muchísimas gracias. Bueno, pues antes de que hagamos un repaso de lo que quieran comentar cada uno de los maestros en la mesa, yo quiero decirles, convocarles a que visiten globalresearch.ca del profesor Michel Chossudovsky. También pueden ver la repetición del webinar en nuestro canal de YouTube, Voces del Periodista. Para que puedan ustedes escuchar, ver de qué se trató todo esto. Me parece importantísimo entender que de acuerdo a documentos, que ahora sí, como dicen, la historia la escriben los vencedores o los que se dicen vencedores, porque aquí verdaderamente quien acabó con la cuestión de los nazis pues fue Rusia, no fue Estados Unidos. Al contrario, quien patrocinó la campaña presidencial de Adolf Hitler pues fue precisamente los intereses de Wall Street, de acuerdo a los datos del profesor Michel Chossudovsky, y también en una parte ese ataque sistemático a Rusia también desde la City de Londres. Así es que hay muchas cosas que vemos de una manera que nos han enseñado a que así es, y bueno, desgraciadamente no es así. Y digo desgraciadamente porque hay tanta maldad detrás, hay tanto un tejido, un urdimbre de mentiras que van solamente por el interés de unos cuantos consorcios, que no pueblos. Debemos de reiterar que no es contra los pueblos o a favor de los pueblos, solamente utilizan las banderas y la denominación y los cargos que consiguen con el apoyo de estos grandes grupos económicos, precisamente para seguir ese dictado de sus patrones. Aquí vamos viendo que lo que no, un ejemplo más que claro es lo que sucede con la Unión Europea. Ya los ciudadanos están que no aguantan precisamente y que hacen protestas y todo, y que sale en estos gobiernos, pseudo gobiernos que se dicen que deberían de estar a favor del pueblo, pero que no, es todo lo contrario. Entonces hay que estar alerta en todo esto. Fue un webinar que ojalá y lo puedan revisar también, como les digo, en Voces del Periodista, en nuestro canal de YouTube y también el portal del profesor Michel Chossudovsky. Adelante, Gerardo Castilleja, con lo que te haya quedado en el tintero. Gracias. Sí, yo quisiera terminar con este comentario que hizo precisamente la maestra Celeste al final de este webinario, donde lo único que le queda en este momento al gobierno ucraniano por acallar a todas las voces críticas es una lista negra para amenazar y para ejecutar, ¿no? Que crímenes contra periodistas que no estén diciendo lo que la línea oficial de Washington quiere. Así que, como dijo la maestra Celeste, pues que nos incluyan a todos en la lista, porque vamos a seguir diciendo lo que tiene que ser dicho, la verdad, por encima de cualquier propaganda. Eso es por hoy. Es profesor Gerardo Castilleja, y en este webinar, como dijimos, pues que nos pongan en la lista todos aquellos que defendemos la pluralidad y nuestra solidaridad con Gelda Larouche, con Daniel Stulin y con todos aquellos que están en esa lista vergonzosa. Démonos cuenta de todo, es más que evidente. Lo mismo que ha sucedido con Julian Assange. Es un crimen tremendo y está preso solamente por hacernos conocer los crímenes de estos grupúsculos de interés económico, no de interés público. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, si eres tan amable. Muchas gracias. Pues una buena noticia, la FGR consigue una nueva orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca y pues solicita una alerta migratoria. Y esto es pues porque existe una orden de aprehensión en su contra por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada de Celeste. Una buena noticia.
Gracias, doctora Ceci, querida, ya de salida, que nos Por dices? favor, revisen Voces del Periodista YouTube, Voces del Periodista, la revista y el periódico, porque diarios se están publicando cosas importantes, pero este webinar del que habla del profesor Michel Chossudovsky es imperdible, tienen que verlo. Gracias, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias, como lo es Radio Cañón, las 760, porque aquí la pluralidad es verbo. Esa es la verdadera libertad de expresión y el respeto al derecho a la información que tenemos todos, el respeto a las audiencias. Esto aquí se vive. Así es que sigamos y escuchémonos todos. Los queremos entrañablemente. Un beso tronadísimo y hasta la próxima. Gracias.